Se cumplen 175 años del nacimiento de la fotografía. Fue en 1839 cuando se dio a conocer el invento del daguerrotipo ante la Asamblea Nacional Francesa. Coincidiendo con esta celebración, hoy mismo se ha presentado en Ciudad Real un libro que, bajo el nombre de La memoria en plata, recorre parte de la historia del campo de Montiel a través de los rostros de sus vecinos. Un viaje al pasado que refleja cómo se introduce la fotografía en las zonas rurales de Castilla-La Mancha. Lo edita la Biblioteca de Autores Manchegos. La memoria en plata es la historia de la fotografía o la historia de los vecinos del campo de Montiel a través de los retratos de sus vecinos. Me gusta mucho una frase de un crítico de arte italiano de finales del siglo XIX que decía que la historia de un lugar o la historia de una zona geográfica se podía conocer a través del rostro de los retratos de sus vecinos. Eso es un poco lo que yo he pretendido con la memoria en plata. Eso, y también rescatar del olvido a los fotógrafos rurales que surcaron la Mancha a finales del siglo XIX y principios del XX y que nada tenían que envidiar a los de las grandes ciudades. Todos hacían retratos. Retratos muy sencillitos, muy cándidos, se realizan en espacios abiertos, aprovechando la luz natural, no existía la luz eléctrica, la decoración es también muy escasa, pues simplemente aparece una silla torneada de Enea, puede aparecer algún juguete para retrato infantil, algún velador, pero siempre objetos muy sencillos. Es un retrato para la representación, es un retrato para la apariencia. La mujer manchega aparece retratada pues, con su mantón de Manila, su toca de pelo de cabra, su collar de aljófar. El hombre incorpora elementos de la sociedad en la que vive. Incorporan, por ejemplo, lo que sería el sombrero cordobés de ala corta, que es muy típico de la sociedad de la Restauración de Castilla-La Mancha. Aparecen también, es muy curioso, siempre mostrando el reloj de cadena, lo que se denomina la leontina o el guardapelo. El punto de partida del recorrido por la historia social de la fotografía que hace este joven historiador y documentalista ciudadrealeño fue un hecho casual. El hallazgo de 80 negativos de vidrio en una cueva de su pueblo, Villanueva de los Infantes, hace 3 años. Se trata de una placa seca, llamadas también de gelatino bromuro, en alusión a la emulsión. Y presenta dos partes, una parte lisa, que es la característica del vidrio, y luego una parte donde se ve claramente la emulsión. El copiado de la imagen se producía por contacto, es decir, existía una serie de papeles, llamados papeles del gelatino bromuro de plata, que ya venían emulsionados, igualmente que los negativos, ya se comercializaban emulsionados. Se ponen en contacto la emulsión del papel con la emulsión del negativo, se produce un contacto y se exponían al sol. Estas placas pertenecieron a un fotógrafo rural de finales del XIX. Las personas que aparecen formaban parte de la élite manchega, de las clases altas de la época, una época en la que solo unos pocos tenían acceso a la fotografía. El primer retrato que yo he documentado y que en principio puede ser uno de los más antiguos del campo de Montiel data de 1863. Es un retrato realizado en Madrid de un hombre que era diputado a Cortes por el Partido Progresista, también fue alcalde de Villanueva de los Infantes y que por lo tanto tenía acceso por su continua relación entre Madrid y Villanueva de los Infantes con los fotógrafos de primera línea que existían en Madrid en aquellos momentos. Estaba realizado en un tipo de formato de fotografía muy característico de la época, que se denominaba en tarjeta de visita. La característica más habitual de este tipo de retrato era que se podía obtener en una misma placa distintas copias. Habría la posibilidad del intercambio de fotografías entre amigos, entre amistades o familiares. Un intercambio de fotografías que supone el origen del álbum de familia. Entre los retratos de familiares encontramos los de los muertos, y es que la fotografía post-mortem ha sido una práctica habitual hasta 1980. Un tipo de retrato post-mortem muy característico es la fotografía infantil o la fotografía de párvulos, donde lo más llamativo es que al niño o al bebé se le vestía de angelito, pues se creían que eran ángeles. Y el rito que imperaba en este tipo de entierros era el rito de gloria. Imperaba el blanco, las flores, las campanas tocaban a arrebatos y existía cierto toque festivo. De ahí el dicho popular que existía en La Mancha de angelitos al cielo, chocolate a la barriga. Y de la imagen fija a la imagen en movimiento. Carlos Chaparro incluye este documento como anexo a su libro.
Son escenas de la época inmediatamente después de acabar la guerra, principalmente del nacionalcatolicismo, es decir, hay muchos actos religiosos, pero tiene un gran valor documental y de gran significado social. Similar al de las 300 fotografías incluidas en el libro, seleccionadas de entre 1000. Le pedimos al autor que se quede con una. Me quedaría con una que se realiza en el año 1910, que la realiza un fotógrafo de la localidad llamado Antonio Solere, que representa la procesión del Viernes Santo por la mañana. Podemos encontrar ahí a la élite de la sociedad, que aparecen en la procesión con capa española, portando los báculos de la cofradía como símbolo de poder. Aparecen unas clases medias, que eran unas figuras que se conocían como los yunteros, aparecen con la típica manta de las yuntas. Eso significaba que tenían animales, por lo tanto que tenían tierras y que también tenían poder económico. También aparecen las clases populares, donde lo que más destaca en la fotografía es la camisa blanca. Son muy escasas las mujeres que aparecen. Nos está indicando claramente el papel que tenía la mujer en la sociedad española de la Restauración. Recuerden, la memoria en plata.